Reactividad de los halógenos. La reactividad de los halógenos disminuye según su aumento de tamaño. Como se puede observar, el flúor es mucho más pequeño a comparación del yodo. Al comparar las entalpías de las etapas de propagación de los diferentes halógenos, se observan importantes diferencias en los calores intercambiados. En el caso del flúor, ambos pasos son exotérmicos con un balance energético global de menos 103 kilocalorías sobre mol. Las energías de activación de los estados de transición son muy bajos, lo que lo convierte en el halógeno más reactivo. En el caso del yodo, su reacción es endotérmica en 13 kilocalorías sobre mol y por ello no tiene lugar en las reacciones de halogenación. En la siguiente tabla se muestran los calores intercambiados en las etapas de propagación para la halogenación del metano. La letra X representa a uno de los halógenos. La primera etapa de propagación, en donde un radical X más metano produce un radical metilo más HX. En la segunda etapa de propagación, radical metilo más X produce metilo X más X. A continuación se observa el calor intercambiado dadas en kilocalorías sobre mol en cada una de las etapas dependiendo del halógeno utilizado. Si halogenamos con flúor, en la primera etapa de propagación se ve que es exotérmica. En la segunda etapa de propagación es mucho más exotérmica. Esto quiere decir que el balance energético total es de menos 103 kilocalorías sobre mol. En el caso del cloro, en la primera etapa de propagación absorbe energía y en la segunda es exotérmica. Esta reacción es menos favorable que la del flúor. En el caso del bromo, la reacción es exotérmica, pero muy poco. Y del yodo, la reacción es endotérmica. Esquemas de energía de reacción. En el esquema se representa el perfil de energía para una reacción exotérmica. Se observa que en el eje vertical se representa la energía potencial total de todas las especies o sustancias implicadas en la reacción. En el eje horizontal, que se conoce como coordenada de reacción y se simboliza el progreso de la reacción que va desde los reactivos hasta los productos. El estado de transición se sitúa en el punto máximo de la gráfica. La energía de activación es la diferencia de energía entre los reactivos y el estado de transición. Y el calor de reacción, delta TH, es la diferencia de energía entre los reactivos y los productos. A continuación se dará un ejemplo perfil de energía para la cloración del metano. Entonces, en la primera etapa de propagación se tiene el metano más un radical cloro que produce un radical metilo más HCl. Esta reacción es endotérmica, así que su calor de reacción es 2 kilocalorías sobre mol. Para la segunda etapa de propagación se encuentra el radical metilo más cloro que produce clorometano más radical cloro. Esta reacción es exotérmica y su calor de reacción es menos 27 kilocalorías sobre mol. Y se dibuja la primera etapa de propagación. Como la reacción es endotérmica, se dibuja más alto el intermedio que el reactivo. La reacción es endotérmica
ya que al sumar sus calores de reacción nos da menos 25 kilocalorías sobre mol. Después se forman los radicales metilos que entran en la segunda etapa de propagación y se dibuja a continuación el estado de transición para la primera y para la segunda etapa de propagación. Siendo su balance energético menos 25 calorías sobre mol. Agentes de halogenación. Halogenación con flúor. Son reacciones poco frecuentes tanto a nivel de laboratorio como industrial, puesto que el flúor es muy costoso y sus reacciones con los alcanos son explosivas. Halogenación con cloro. Las cloraciones son muy importantes, aunque el cloro es muy tóxico y por ello se tiende a sustituir por otros agentes que se pueden utilizar de una forma más cómoda y segura, como son la N-clorosuccinimida y el cloruro de sulfurilo. Halogenación con bromo. Dado que el precio del bromo es bastante elevado, la bromación se suele realizar con N-bromosuccinimida. La polihalogenación sucede cuando un átomo de halógeno reemplaza más de un átomo de hidrógeno del alcano. Esto se debe a que la reacción de halogenación es difícil de parar, puesto que el producto halogenado es más reactivo que el alcano de partida. Consideremos la reacción entre el cloro y el metano. Como podemos ver, esto producirá clorometano y cloruro de hidrógeno. A medida que avanza la reacción, la concentración de clorometano aumenta, razón por la cual empezará a reaccionar con el cloro produciendo diclorometano más cloruro de hidrógeno. El diclorometano reaccionará con el cloro para formar triclorometano y este a su vez formará tetraclorometano. Para evitar todas estas reacciones de sustitución múltiple se utiliza exceso del alcano. La formación de los radicales tiene lugar en la primera etapa de propagación. La estabilidad de estos radicales influye en la velocidad de dicha etapa y en la proporción de productos formados en la reacción. La estabilidad del radical depende del número de sustituyentes que rodean el carbono que contienen el electrón solitario. Para formar estos radicales se necesita suministrar energía, con el fin de romper los enlaces entre el carbono y el hidrógeno. En la imagen tenemos una molécula de 2-metilpropano, a la cual le proporcionamos una energía de 381 kilojulios sobre mol al enlace entre el carbono y el hidrógeno de color rojo, lo cual genera una ruptura homolítica. A partir de esto obtendremos un radical sobre dicho carbono más radicales hidrógeno. De igual forma sucederá si se rompe el enlace entre el carbono y el hidrógeno de color azul, pero esta es diferente ya que necesita una energía equivalente a 410 kilojulios sobre mol. Esta diferencia de energía se debe al tipo de radical formado, pues en el primer caso se ha formado un radical terciario que es mucho más estable que el radical primario obtenido en la segunda reacción. Veremos tres ejemplos de cómo formar los distintos radicales. En este caso tenemos la molécula de 2-metilbutano. En cada una de las imágenes hemos señalado el tipo de carbono del que se va a desprender el hidrógeno. Tenemos carbón primario, secundario y carbón terciario. El carbón primario se debe a que de él solo parte una cadena carbonada. Del carbono secundario podemos ver que parten dos cadenas carbonadas, una a la izquierda y otra a la derecha. Y del carbón terciario se observa que parten tres cadenas carbonadas, por lo que solo tiene un enlace con un hidrógeno. En el carbono primario, al desprender el hidrógeno que éste tiene, se forma un radical primario más un radical hidrógeno. Del carbono secundario, al desprenderlo, uno de los hidrógenos que tiene, se forma el radical secundario sobre dicho carbono más los radicales de hidrógeno. Y en el carbono terciario se forma un radical terciario cuando se desprende el hidrógeno de este.
De esto podemos concluir que la energía necesaria para formar un radical terciario es menor a la energía para formar un radical secundario, y a su vez esta será menor a la energía para obtener un radical primario, debido a que el radical terciario es mucho más estable que el primario. La hiperconjugación es el fenómeno que estabiliza los radicales y consiste en la interacción del orbital con el electrón desapareado y los enlaces entre el carbono y el hidrógeno de las cadenas vecinas. El radical metilo es un radical muy inestable, pues no tiene cadenas partiendo de su carbono que lo ayuden a estabilizarlo. Dibujado en el espacio podemos ver los enlaces que tiene el carbono con los 3 hidrógenos y el electrón desapareado. El radical etilo es un radical primario. Dibujado en el espacio tenemos el radical y el grupo metilo que va unido a él. Este enlace entre el carbono y el hidrógeno, que se encuentra de color gris, está paralelo al electrón desapareado. Interactúa con él aportándole carga y estabilizándolo. En el radical isopropilo podemos observar que son dos grupos metilo los que aportan carga y estabilizan el carbono con el electrón desapareado. Y en el radical terbutilo, que es un radical terciario, son 3 los enlaces carbono-hidrógeno que interactúan con el electrón desapareado, estabilizándolo. Distribución de productos en las halogenaciones. Como ejemplo, vamos a tomar el propano. En el propano existen dos tipos de hidrógenos no equivalentes que pueden ser sustituidos por el halógeno, obteniéndose así 1-cloropropano y 2-cloropropano, como muestra la reacción. La proporción que se obtiene de estos productos depende de factores como el número de hidrógenos que hay para sustituir por el halógeno y la estabilidad radical formado. Por consiguiente, vamos a estudiar número de hidrógenos y estabilidad de radicales. Como el propano tiene 6 hidrógenos primarios y 2 secundarios, la proporción de productos ideal debería ser de 3:1. Sin embargo, los enlaces carbono-hidrógeno secundarios son más débiles que los primarios y la sustracción de hidrógeno secundario por parte del radical cloro es más rápida que la de un primario. Se calcula que aproximadamente es 4 veces más rápida. Estas diferencias en la velocidad de sustracción son debidas a la mayor estabilidad del radical secundario sobre el primario, es decir, que es más fácil sustituir un carbono secundario que uno primario. Estos datos nos permiten calcular la proporción en la que se obtienen ambos productos. Por ejemplo, aquí vemos que en la reacción hay mayor proporción del 2-cloropropano que el 1-cloropropano, por lo que el halógeno sustituyó un hidrógeno que era secundario. Sin embargo, vemos que también sustituyó uno primario. Entonces, por lo que acabamos de explicar, quiere decir que hay más proporción de 2-cloropropano que 1-cloropropano. En estas reacciones existen ciertas velocidades relativas que indican la velocidad con que se sustituye un hidrógeno. Selectividad y reactividad. Cuanto más reactivo es el halógeno, menos distingue entre hidrógenos primarios, secundarios o terciarios. El flúor halogena casi por igual los 3 tipos de hidrógenos. Y se dice que por esto es poco selectivo. Por el contrario, el bromo es muy poco reactivo y busca los hidrógenos más fáciles de arrancar. En este caso son los terciarios. Y los sustituye, en comparación con el flúor, 6.300 veces más rápido que los primarios. Este se dice que es el más selectivo de todo el grupo de los halógenos. Por ejemplo, acá en la imagen podemos ver la selectividad que tiene el cloro de un 72% frente a la del bromo, que es de 99.4%, lo que significa que la baja reactividad del bromo hace que tenga una elevada selectividad, halogenando de forma muy mayoritaria la posición secundaria frente a la primaria. Como puede observarse, el cloro es mucho menos selectivo. Es decir, que en la formación del 2-metilbromobutano se tiene mayoritariamente a la primera formación, y pues
preferentemente se escoge la primera de ellas, como se puede observar en la imagen. Para iniciar el tema de los mecanismos debemos dar una leve introducción de los tipos de reacciones que hay. Reacciones de adición. Suceden cuando dos reactivos se unen para formar un nuevo producto sin que sobren átomos. Podemos generalizar el proceso como sigue. Como ejemplo de una reacción de adición que pronto estudiaremos está la reacción del alqueno como etileno y del bromuro de hidrógeno para formar un bromuro de alquilo. Las reacciones de eliminación son en cierta forma lo contrario de las de adición. Las eliminaciones se presentan cuando un solo reactivo se descompone en dos productos. Un ejemplo de esta reacción es la de un halogenuro de alquilo y una base, la cual produce un ácido de alqueno. Reacciones de sustitución. Se presentan cuando dos reactivos intercambian partes y originan a nuevos productos. Como ejemplo de una reacción de sustitución, tenemos la de un alcano con Cl2 en presencia de luz ultravioleta. El resultado es un cloruro de alquilo. Un átomo del Cl2 sustituye el átomo de hidrógeno del alcano y se forman dos productos nuevos. En dos productos. Reacciones de rearreglo o transposición suceden cuando solo un reactivo sufre una reorganización de enlaces y átomos para dar lugar a un nuevo producto isomérico. Un ejemplo de reacción de rearreglo o transposición es la conversión del 1-buteno, un alqueno, en un isómero de constitución, el 2-buteno, cuando se trata de un catalizador ácido. Mecanismos. En este se describe con detalle lo que sucedió en la transformación química, cuáles enlaces se rompen y en qué orden, cuáles enlaces se forman y en qué orden. Y en esencia hay dos modos de romperse un enlace. Existe en forma simétrica, se le dice homolítico, y forma asimétrica, se le dice heterolítico. Como hay dos modos de romper un enlace, hay dos formas de producir un enlace covalente: homogénica, electrónicamente simétrica, cuando cada reactivo aporta un electrón al nuevo enlace. Heterogénica, electrónicamente asimétrica, cuando uno de los reactivos aporta ambos electrones enlazantes a un nuevo enlace. Reacciones por radicales. Un radical es una especie química neutra con un número impar de electrones. Comprende formación y rompimiento de enlaces simétricos. Reacciones polares. Hay ruptura y formación asimétrica de enlaces y en ellas intervienen especies que tienen una cantidad par de electrones. Reacción por radicales. Las reacciones por radicales no son tan comunes como las polares, pero son importantes en la química orgánica, en especial en algunos procesos industriales. Los radicales son muy reactivos porque contienen un átomo con una cantidad impar de electrones. Ejemplo, la cloración del metano. Las reacciones radicales necesitan tres etapas. Paso 1. Iniciación. La etapa de iniciación dispara la reacción al producir una pequeña cantidad de radicales reactivos. En este caso, un enlace cloro-cloro relativamente débil se rompe en forma homolítica por irradiación con luz ultravioleta y resultan dos reactivos cloro. Propagación. Una vez que se han producido algunos radicales cloro, continúan los pasos de la propagación. Cuando un radical cloro choca contra una molécula de metano, extrae un átomo de hidrógeno para producir HCl y un radical metilo. Este radical metilo sigue reaccionando con Cl2 en un segundo paso de propagación y de forma de clorometano, que es el producto y el nuevo radical cloro, que regresa al primer paso de propagación. Una vez iniciada la secuencia, se transforman en un ciclo autosostenido. Esto hace que el proceso sea una reacción de cadena. Combinación. A veces pueden chocar dos radicales y combinarse y formar un producto estable. Cuando esto sucede, el ciclo de reacciones se interrumpe y termina la cadena. Reacciones polares. Este tipo de reacciones se producen cuando la ruptura del enlace es asimétrica.
es decir, uno de los dos fragmentos de enlace se queda con los dos electrones del enlace covalente original. Se producen aquellos compuestos orgánicos que presentan enlaces covalentes muy polarizados. Normalmente, este proceso origina una especie cargada negativamente y otra cargada positivamente, es decir, se forman iones. Este tipo de ruptura da lugar a los carbocationes, carboniones y tal como se describe a continuación. Adición de agua, hidratación. Las reacciones de hidratación de alquenos se emplea en ácidos fuertes no nucleófilos, como el ácido sulfúrico o el ácido fosfórico. El mecanismo de la reacción consta de 3 pasos. 1. En el paso 1 se produce la protonación del doble enlace. Paso 2. En el segundo paso, el agua ataca al carbocatión. El agua es el disolvente de la reacción y por lo tanto es la especie que tiene más probabilidad de colisionar con el carbocatión. Paso 3. Pérdida del protón. En el tercer paso se produce la transferencia de protón desde el alcohol protonado a una molécula de agua, regenerándose el catalizador que se ha consumido en el primer paso. Adición de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico concentrado en frío se puede adicionar a los alquenos produciendo sulfatos ácidos de alquilo. En los sulfatos ácidos de alquilo y en los sulfatos de dialquilo, el enlace entre el carbono y el azufre se efectúa a través de un átomo de oxígeno. El mecanismo inicia con el ataque del nucleofílico del doble enlace al hidrógeno del ácido, formándose un catión y un anión hidrógeno sulfato. Posteriormente, el anión ataca al carbocatión formando un sulfato ácido de alquilo. Oximercuración, desmercuración. La reacción consta de un primer paso de oximercuración y un segundo paso de desmercuración reductiva. El paso de urmicuración se lleva a cabo tratando con acetato de mercurio en un disolvente orgánico que contiene agua. Mecanismo del paso de oximercuración. La disolución de acetato de mercurio provoca su disociación parcial generándose un ion mercurio cargado positivamente, que es el electrófilo del proceso. El ion mercurio electrofílico resulta atacado por el doble enlace, dando lugar a un ion mercurinio cíclico, que es un catión organometálico con un anillo de 3 miembros. El agua, el nucleófilo del proceso, ataca el ion mercurinio para formar un alcohol organomercúrico. El segundo paso de este método de hidratación es la desmercurización efectiva, reductiva. Para ello, el alcohol organomercúrico se hace reaccionar con borohidruro de sodio, un agente reductor, lo que convierte al compuesto organometálico en el alcohol. La reacción ajustada de este proceso se indica a continuación. Mecanismo del paso de desmercuración. La reacción de oximercuración-desmercuración también sigue la orientación de Markovitch. A pesar de que éste puede formular un ion mercurinio intermedio como catión cíclico, en realidad tiene una considerable carga positiva sobre el átomo de carbono más sustituido, en el que resulta atacado regio selectivamente por el nucleófilo.